vamos a resolver problemas de esto, ¿no? Recuerde, ¿qué era movimiento parabólico? La superposición de dos movimientos y en definitiva, ¿qué pueden decir entonces del movimiento parabólico? Específicamente del movimiento parabólico, ¿qué podemos decir? Porque, ojo, el movimiento parabólico no es el único en donde se superponen dos movimientos. En ese sentido no puedo aceptar eso como una definición completa. ¿Qué habíamos dicho entonces? Exacto, o sea, era caída libre más una componente de velocidad en X. Y resultaba que esa componente de velocidad en X era constante. ¿Por qué razón? Porque no había aceleración en X. La aceleración era en Y. O sea, básicamente la aceleración es vertical, mientras que no había una aceleración horizontal. Perfecto, entonces vamos a hacer problemas básicos de parabólico, en lo que ustedes van a observar que no es más que caída libre con una componente en X. Entonces, se trata de determinar tanto el tiempo de vuelo como la rapidez de salida, ¿sí? Vamos a determinar el tiempo de vuelo y la rapidez de salida. Si es un movimiento parabólico, de hecho con este problema les voy a demostrar por qué se llama movimiento parabólico. Ya hemos dicho que la trayectoria es una parábola, pero con este problema nos quedará todavía demostrado en definitiva, ¿sí? Vamos a encontrar la ecuación de la trayectoria. Entonces, si vamos a analizar independientemente a los movimientos en el eje de las X y en el eje de las Y, entonces recuerde que había que identificar justamente todo lo que corresponde al eje X y al eje Y. Es decir, identificar el desplazamiento e identificar el desplazamiento Y y el desplazamiento en X. Por cuestiones de demostración, escúchese bien, por cuestiones de demostración voy a elegir el convencional sistema de referencia, ¿sí? Por cuestiones de demostración. Pero recuerde que usted podía escoger, de hecho les había sugerido a ustedes, escoger el sistema de referencia en función a los desplazamientos. Si usted conoce el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y, entonces
escoja esa dirección como positiva, les decía. Por cuestiones de demostración estoy escogiendo el convencional, ya se darán cuenta por qué digo por cuestiones de demostración. En todo caso, la velocidad inicial tendríamos componente en X igual a más BO por el coseno de teta sub 0. Y la componente de velocidad inicial en Y, que sería más BO por el seno de teta sub 0. El desplazamiento en Y, en este caso, ¿cuánto sería el desplazamiento en Y? Menos 100, ¿verdad? Voy a colocarle, por el momento, voy a colocarle menos H, entendiéndose que H vale 100. Mientras que el desplazamiento en X vendría a ser, voy a colocarle más R. Por el momento. Listo, entonces planteamos el análisis. A ver, analicemos el eje de las X. Recuerden, hay que atreverse a hacer algo. Vamos a ver en qué nos ayuda el eje de las X. Si analizo el eje de las X, entonces ya sé que se trata de movimiento rectilíneo uniforme, en donde la única expresión era esta. Desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Velocidad en X. Si ustedes se fijan, yo he colocado mi sistema de referencia. El origen del sistema de referencia lo he colocado justamente en donde empieza el movimiento, ¿verdad? Lo he hecho para que justamente coincida con el 0,0. De tal manera de que a su vez el desplazamiento en Y puede ser escrito sencillamente como menos Y en este caso. Y el delta X puede ser escrito sencillamente como más X. ¿Estamos de acuerdo? A ver. El desplazamiento en Y es posición final menos posición inicial. La posición inicial, eso es 0. Entonces, nos queda como Y sencillamente, pero ese Y resulta ser igual a ¿cuánto? A menos H. Así quedaría en este caso, ¿sí? De tal manera de que esto me puede ser escrito como X es igual a BO coseno de teta sub 0 por T, que en este caso sería el tiempo de vuelo. Es una primera ecuación que no es suficiente porque precisamente no conozco ni BO ni el tiempo de vuelo. Así que primera ecuación. El eje de las Y, caída libre. Si planteamos la ecuación del movimiento como ya lo hemos hecho antes, sin olvidarse por favor que esto no es B sub 0, sino que es la componente de la velocidad inicial en Y. En donde en nuestro caso el desplazamiento en Y viene a ser finalmente la posición final, porque la inicial hemos dicho que vale 0. La velocidad inicial en Y es BO por el seno de teta sub 0
esto por el tiempo que corresponde al tiempo de vuelo, y esto de aquí que sería menos un medio de gravedad. ¿De dónde apareció ese menos? De acuerdo con nuestro sistema de referencia, dado que la gravedad está dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿no? Hacia abajo es nuestra referencia. Entonces, la gravedad en este caso llevará signo menos. Con lo cual tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Recuerde, mis incógnitas son tiempo de vuelo y la rapidez inicial v sub 0. No es la mejor forma de resolución la que voy a hacer. No es la mejor forma de resolución. Pero lo voy a hacer, vuelvo a insistir, por asuntos de demostración. Y lo que voy a hacer es de la ecuación 1 voy a despejar el tiempo de vuelo. Y esto lo voy a reemplazar en la ecuación 2. Con lo cual vamos a tener y es igual a BO seno de teta sub 0 por X sobre menos un medio gravedad lo cual puede ser escrito como menos gravedad sobre 2 b sub 0 cuadrado por el coseno cuadrado de teta sub 0 x cuadrado más veo senos de teta, perdón, veo y veo se cancelan, ¿no? Y lo que aquí me quedaría es sencillamente la tangente de teta sub 0 por x. Por favor, esto no es algo que debe de usted aprenderse, pero esto es a lo que llamamos nosotros ecuación de trayectoria. En donde lo que yo quisiera que usted visualice es justamente y igual a x cuadrado más bx. No hay término constante en este caso. ¿Sí? Pero eso es lo que yo quisiera que usted observe aquí. Y igual a ax cuadrado más bx. Todos identificamos a esta ecuación de aquí como una ecuación cuadrática, ¿verdad? La gráfica de esa ecuación cuadrática, ¿qué es? Es una parábola. Y todos sabemos que cuando el signo de esto es negativo, ¿qué pasa con esa parábola? Es cóncava hacia abajo. Precisamente como corresponde a la trayectoria parabólica de los movimientos que hemos estado analizando. ¿Sí? Ecuación de trayectoria. Observen que esa ecuación de trayectoria la hemos deducido a través de utilizar nuestro sistema de referencia convencional y colocándolo donde empieza el movimiento. ¿Sí? Colocándolo donde empieza el movimiento. Así que
Aprenderse esta expresión no es lo que yo recomiendo. No es necesario aprenderse. Lo que quería era demostrarles efectivamente por qué se llama movimiento parabólico, porque la trayectoria es una parábola y eso de que la trayectoria es una parábola está justificado aquí. Tienen ustedes una ecuación cuadrática. ¿Sí? Listo, entonces, si utilizamos esta ecuación, dése cuenta que usted ya conoce la posición en Y, la posición en X, conoce el ángulo de lanzamiento y el objetivo de esta ecuación es encontrar V sub 0. Hemos planteado esto para encontrar V sub 0, así que despejemos V sub 0. Pero no se olvide que entre las recomendaciones para realizar un despeje se recomendaba que el término que contiene la variable sea positivo, ¿no? Así que si en este caso está restando, entonces enviémoslo al otro lado a sumar. Mi incógnita está aquí, jóvenes. ¿Dónde está? Está en el denominador, ¿verdad? Lo recomendable es que esté en el numerador. Así que si hacemos un movimiento, yo pudiera tener aquí gravedad x al cuadrado sobre 2 coseno cuadrado de teta sub 0 y entre paréntesis colocar a x tangente de teta sub 0 menos y, de tal manera de poder enviar al otro lado a b sub 0 cuadrado. Así que si finalmente despejo b sub 0, que está elevado al cuadrado, me quedaría x afuera y me quedaría coseno afuera. Confirmen si están de acuerdo con eso. He intentado hacerlo paso a paso, primero enviando esto que está restando a sumar y obviamente esto que está sumando pasó al otro lado a restar. Luego, todo esto que está multiplicando a un 1 que está aquí, pues no. Todo esto que está multiplicando pasó a dividir. Pero b sub 0 cuadrado pasó a multiplicar. Para finalmente despejar BO. Y ahora sí, habría que reemplazar. Con mucho cuidado, ¿ah? ¿Cuánto vale X? X resulta ser igual a R y R vale 200. 30 grados. La raíz de gravedad, ¿positiva o negativa? Ya utilicé el sistema de referencia.
ya utilicé el sistema de referencia, de tal manera que aquí esta G representa la magnitud de la gravedad, pues, ¿no? Entonces, aquí iría 9.8. Y ahora sí, mucho cuidado, porque ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y? Menos H. Es decir, menos 100. Así que si usted está bastante atento, entonces puede colocar directamente más 100. Cuestión de estar concentrados y no nos vamos a equivocar. Ahora sí, determinen ese valor. ¿Cuánto? 84. 84.82. Confirme. Mayoría gana. ¿Confirmó? 34.82 metros sobre segundos. Esa es la rapidez de lanzamiento. Así que si esta es la rapidez de lanzamiento, entonces nos faltaría encontrar el tiempo de vuelo. ¿De dónde encontramos el tiempo de vuelo? Del despeje que hicimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos hecho este despeje? Marquémoslo como una ecuación asterisco. Así que si ya conozco la rapidez inicial, ¿cuánto nos queda el tiempo de vuelo? 7. 6.63 segundos. ¿Preguntas, dudas o aclaraciones? Dime. Si el movimiento hubiera sido, o sea, con la parte de una posición y llega a la misma posición. Ya, ese es parabólico perfecto. Ya, perfecto. ¿Podría haber sido también demostrable? Sí, por supuesto. También hubiera sido demostrable. O sea, en general,
Esto lo estoy demostrando para cualquier movimiento parabólico. ¿Sí? Cuando hablamos de ecuación de trayectoria, dense cuenta de algo. Aquí ya lo borré, pero cuando yo planteé el eje de las Y, el eje de las X, perdón, teníamos nosotros desplazamiento es igual a velocidad en X por tiempo, ¿verdad? En donde esto era posición final menos posición inicial. En nuestro caso esto valió 0. En definitiva, cuando se habla de ecuación de trayectoria, es equivalente a eliminar el tiempo. En matemáticas decimos que X está en función del parámetro t, así, a t le llaman parámetro. A lo largo del cálculo le llaman parámetro a la letra t. Y resulta que esa letra t en la aplicación, esa letra t significa o equivale al tiempo. Entonces, la función de x con el parámetro t o respecto a t. Y acá lo mismo, terminó colocándose esto como la función y con respecto al parámetro ¿qué? Con respecto al parámetro tiempo. Entonces, si nosotros buscamos eliminar el parámetro, que eso fue lo que hice, cuando yo despejé de la primera el tiempo y reemplacé acá, finalmente lo que hice, ¿qué fue? Eliminar al parámetro tiempo. Lo que tengo aquí es y, pero como función de ¿quién? Y en función de x. Entonces, cuando yo tengo a y como función de x, lo que tengo es la trayectoria. ¿Sí? Y como función de x, eso es la trayectoria. Entonces, de acuerdo a la ecuación, esto es una parábola. La trayectoria es una parábola. Para mí esa ecuación es muy grande, particularmente no se la sugiero que se la aprenda de memoria. Me servía a mí o me sirvió a mí para demostración. Recuerde, había arrancado diciéndoles que no es la mejor forma de resolver el problema, si de rapidez se trata, o sea, si de hacerlo más rápido, si se quiere decir. Por ejemplo, aquí usted pudo haber despejado de aquí, usted pudo haber despejado directamente BOT. BOT. Este BOT. O sea, si usted despejaba BOT, ese BOT usted lo reemplazaba acá. BOT, imagínense. BO multiplicando a TB, entonces le iba a quedar X coseno de teta sub 0 y nada más, ¿verdad? Si usted eso lo reemplazaba acá, donde dice BOT, usted lo reemplazaba sencillamente por X sobre coseno de teta, automáticamente le quedaba una ecuación en función del tiempo. Y usted podía despejar directamente el tiempo. ¿Sí o no? Usted despejaba directamente BOT. Y eso hubiera sido X sobre. Y si eso usted lo reemplazaba en 2, solamente podía reemplazar aquí y acá. Perdón, y acá. O sea, les iba a quedar Y es igual a X tangente de teta menos un medio gravedad de B cuadrado. Nada más. ¿Y qué podían encontrar aquí directamente?
el tiempo de vuelo. Ya encontrando el tiempo de vuelo, usted regresaba a la ecuación de acá y encontraba ¿qué cosa? La rapidez inicial. ¿No les parece eso más fácil? Lo hice de esta manera, pero ¿para qué? Para poder enseñarles a ustedes la ecuación de trayectoria, para poder justificarles a ustedes de que efectivamente la trayectoria es parabólica. ¿Sí? Ok. Vamos con el siguiente ejercicio. Copien, por favor. Copien. Se lanza un proyectil. Desde la superficie de la Tierra con rapidez e inclinación, tal que 10 segundos después impacta sobre un objetivo, tal que 10 segundos después impacta sobre un objetivo ubicado a 300 metros de distancia horizontal y a 50 metros de altura. Punto seguido, determine, literal A, la rapidez de lanzamiento del objeto aparte literal B, el ángulo de lanzamiento. Nada más, veamos cómo lo realiza. No se olvide, si no es trayectoria parabólica perfecta, no va a utilizar las expresiones que dedujimos la clase pasada. En ese sentido, no le queda más que hacer el análisis por separado del eje de las X y del eje de las Y.
El problema que les estoy dictando es un problema en que la solución debería ser planteada como un problema de vectores. Nos están solicitando la rapidez de lanzamiento y el ángulo de lanzamiento. ¿Qué pasó? Preguntas. ¿50 metros de altura dije, no? Primera ayuda. Les decía a ustedes, planteen la solución como que si se tratara de un problema de vectores. Es decir, si usted quiere saber la rapidez y el ángulo de lanzamiento, lo que usted realmente necesita es Bx y B o Y. Que estas sean sus interrogantes, muchachos. Del análisis de X encuentre Bx. Y del análisis en Y encuentre B o Y. Eso encuentre. Porque cuando usted haya encontrado Bx y haya encontrado B o Y, el resto es vectores. ¿Cómo hallaría usted BO si es que ya conociera Bx y B o Y por Pitágoras? ¿Y cómo encontraría teta sub 0? La tangente inversa, ¿verdad? Entonces, plantéese encontrar Bx y B o Y. Eso plantéese encontrar. Vamos. ¿Me vas a preguntar algo? Sí, ¿Correcto?
Correcto. ¿Lo hicieron juntos o qué? No. ¿Ok? ¿Cuánto salió? ¿Mm? ¿Cuál es tu análisis? No se trata de copiar eso. Pensaba que velocidad inicial. Los PO es igual a 30 coseno del ángulo, no tengo coseno. Pero 30 no tienes el ángulo, pero eso sería es Bx. No es. Sí. Bx. ¿Sí? Pues te digo, plantea. No. Un problema es diferente a otro, muchachos. Pero la base de solución es la misma. Analizar el eje de las X, analizar el eje de las Y. En el eje de las X rectilíneo uniforme, en el eje de las Y en cambio es caída libre. ¿Sí? Sin embargo, como les digo, si hay que plantear una estrategia de solución, en este caso sería la de encontrar Bx y B o Y. Está claro que esto corresponde al desplazamiento en X y que esto corresponde al desplazamiento en Y, ¿no? Plantee, por favor, su sistema de referencia, en cuyo caso el desplazamiento en X será más 300 y el desplazamiento en Y será más 50. Si usted analiza el eje de las X, analizar, plantea. Eje de las X, rectilíneo uniforme. Esa es la ecuación de rectilíneo uniforme. ¿Qué conoce usted de aquí? Conoce el tiempo y conoce el desplazamiento en X. Un desplazamiento en X de 300 y un tiempo de 10 segundos. Entonces usted puede fácilmente establecer la velocidad en X. Plantear la velocidad en X como VO coseno de teta sub 0 sería meter dos cosas que no conocemos. El eje de las Y, basado en los datos que tiene, desplazamiento, tiempo, gravedad, podemos establecer o podemos conocer V o Y de la ecuación del movimiento. Con un desplazamiento de más 50, con un tiempo de vuelo de 10, con una gravedad de menos 9.8, entonces V o Y sería 50 más 490 entre 10. Más 54 metros sobre segundos. Ese más confirma el hecho de que la velocidad inicial en Y está a favor de mi sistema de referencia, ¿no? Listo, entonces, como les decía, ahora sí se convierte en un problema de vectores. Conozco
la componente en Y, conozco la componente en X, entonces yo puedo establecer el vector velocidad inicial tanto en magnitud como en dirección. ¿Cuánto vale BO? $61.2 decimales. 77. Esa es la magnitud de B sub 0. Y el ángulo de lanzamiento que claramente corresponde a la tangente inversa, ¿verdad? De BOY para BX. ¿Cuánto teta sub 0? 60. $60.95 grados. Confirmen.